Resumen imposible. Mati Colombati te ordena las noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte, una mirada crítica de una realidad absurda. Y ahí va el lunes 28 de abril, otra semana caliente en la Argentina. Arranca una semana intensa otra vez, luego de una semana más concentrada en las repercusiones por la muerte del Papa Francisco, con la política suspendiendo algunas de las actividades. Y bueno, y ahora arranca otra vez con mucho en agenda. Bueno, este martes el jefe de gabinete Guillermo Francos va a ser interpelado por la oposición en el Congreso por el caso de la criptomoneda Libra, la criptoestafa de Javier Milei. A esto se suma que el miércoles, un día antes del feriado del 1 de mayo, la CGT, con las adhesiones de las dos CTA, va a marchar por el Día del Trabajador. Lo van a hacer con críticas a las políticas del gobierno desde la 9 de julio hasta el Monumento al Trabajo en el Bajo Porteño, así que también va a estar intenso el miércoles. Hay por estas horas polémica por la Ley de Seguridad Interior. El gobierno habilitó a las Fuerzas Armadas a que detengan civiles en la frontera norte y está desplegando más de 1.300 militares. Ya salieron varios a decir que eso es una barbaridad, que se choca de frente con la Ley de Seguridad Interior, etcétera, etcétera. Me da la sensación de que es más ¿cómo decirlo de alguna forma? Un nuevo cosplay del gobierno argentino imitando todo lo que hace Trump en Estados Unidos, ¿no? Todo lo que sea reforzar en fronteras, sí, ¿no? Mensajes xenófobos, creer que el problema de la Argentina está efectivamente en sí las Fuerzas Armadas participan o no en la frontera, de detener, vaya uno a saber a quién y qué sé yo. Me da la sensación de que es más en la línea de seamos como Trump en todo lo que podamos, ¿no? Sí. Pero no. Sí, van a deportar a El Salvador también, gente. Sí, si pudieran tal vez. Bueno, y esta semana va a haber novedades sobre el proyecto de ficha limpia, que quedó a un paso de convertirse en ley en medio de las idas y vueltas entre la Libertad Avanza y el PRO. El gobierno contaría con los votos para su sanción definitiva y en ese marco el Senado, que preside Victoria Villarruel, apunta a sesionar este jueves e incluir el tema. Y hay una noticia de último momento y es que se suspendieron las PASO en la provincia de Buenos Aires. Esto acaba de ser... Ocurrió finalmente. Votado por la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Se suspenden las PASO. Ahora sigue la pelea por el calendario electoral, que es otra pelea. El gobernador Axel Kicillof reclama también una modificación en las fechas para inscribir los frentes y los postulantes, argumentando que ahora va a haber poco tiempo para validarlas. Mañana se va a discutir en la Comisión de Reforma Política, pero no estarían los votos. Belén Bartoli cuenta en El Destape, a esta hora, que tras varios intentos fallidos, Diputados finalmente convirtió en ley el proyecto que envió Axel Kicillof y que suspende las PASO bonaerenses para estos comicios. Ahora entonces lo que se viene es la discusión de los plazos electorales. En consecuencia, los y las bonaerenses van a votar el 7 de septiembre, sin PASO, para elegir a sus legisladores provinciales y concejales. Quedaron suspendidas en territorio bonaerense las PASO luego de esta media sanción que obtuvo en el Senado. La izquierda fue el único espacio que se opuso. La izquierda votó en contra, mientras que Unión por la Patria votó a favor. Y dependiendo del espacio al que responden, los argumentos también, por supuesto, fueron distintos, variopintos. Pero ahí está entonces lo que pedía Axel, con lo que no estaba de acuerdo Cristina, pero que dijo, bueno, no estoy de acuerdo, pero vamos a acompañar, bueno, después lo que se viene ahora es una carnicería total por las listas, ¿no? Porque al no haber PASO, bueno, que si va Cristina o no en la tercera sección electoral, si se presenta o no se presenta. Lo que va a ser la conformación de esas listas para los consejos, prepárate. Ahí sí, carnicería. Plazos, tiempos, condicionamientos. Ahora viene lo peor. Ahora, tal vez más, no necesariamente tan público. Me parece que lo peor públicamente probablemente ya haya pasado, aunque nunca podemos anticipar que eso efectivamente sea así. Pero lo que se viene ahora es toda una carnicería, ¿no? Sí. Cuchillo a pleno, ahí sac para armar las listas en la provincia de Buenos Aires, pero... Porque la idea igual, hasta ahora no es ir separados. No, por ahora no. Por ahora no. Ok. No. De hecho, parece haber ahí, más que un acuerdo, una necesidad. Pues claro. Si vas, vamos a suponer que se separara del peronismo y presenta distintas listas. Sí. Y van juntos el PRO y la Libertad Avanza. ¿Y perdés la provincia de Buenos Aires? Sí. Es una complicación para el peronismo. No, ni hablar. No, estamos de acuerdo. Bueno, finalmente entonces la legislatura bonaerense suspende las PASO, se vota el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires.
En lo que sí coinciden en estas horas Axel y Cristina es en cruzar fuerte a la jefa del FMI. Salió temprano Axel en Twitter, también la expresidenta. Axel dice que envió una carta al directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional exigiendo una investigación sobre la conducta de Kristalina Georgieva. Hace referencia a las declaraciones sobre las elecciones argentinas de la semana pasada, todos lo recordamos, que había generado mucho revuelo, incluso un intento de pedido no de disculpas, pero sí de aclaración, ¿no? Trató como de explicar Kristalina Georgieva de que no le hablaba a la gente, no le decía a los argentinos cómo tenían que votar, sino al gobierno, que era lo que tenía que hacer. Bueno, en fin. Violó el reglamento del fondo y su deber de imparcialidad, dice Kicillof. No solo intervino en nuestro proceso electoral, sino que llegó a posar en una foto oficial luciendo un pin partidario de La Libertad Avanza en un hecho absolutamente inédito. Se refiere a la foto con Sturzenegger y el pin de la motosierra. Claro. La gravedad de esta injerencia no puede ser relativizada, lesiona nuestra soberanía y compromete la neutralidad que debe regir a cualquier organismo internacional. Exigimos una rectificación inmediata y una investigación interna para determinar si corresponde su remoción, dice Axel. Salió fuerte esta mañana el gobernador bonaerense, que ya había salido la semana pasada con la historia de recordar Bradeno-Perón y bueno, esa disputa también de aquellos años, sí, trasladada al presente. El fondo no debe mandar sobre las decisiones del gobierno argentino y mucho menos sobre la voluntad electoral del pueblo argentino, dice Axel Kicillof. Y también temprano en la mañana salió Cristina, no con un Che Milei, sino con un Che Cristalina, también al cruce de la jefa del fondo. Recordemos que la semana pasada el PJ, que ella preside, publicó una declaración en la que denunciaba injerencia electoral. Y ahora sale con un Che Cristalina. La semana pasada los argentinos estábamos de luto por la partida del querido Papa Francisco, nuestro compatriota, y la verdad no daba para estar pendiente de cada insolencia que se diga desde afuera, pero tampoco te la voy a dejar pasar, le dice Cristina a Cristalina. Dijiste, y lo dicho está, que esperás que la Argentina no se salga del carril del cambio en octubre, cuando los argentinos votemos. ¿Sabes qué pasa, Cristalina? Acá ya escuchamos esa palabra, cambio. En 2015 ganó Macri con este eslogan y con la promesa de que nadie iba a perder nada de lo que ya tenía, porque solo se iba a cambiar lo que estaba mal. Sin embargo, dice Cristina, lo que vino fue ajuste, endeudamiento récord. Con ustedes solos nomás 45.000 millones de dólares, le dice al fondo. Fuga de capitales, tarifazos, caída del salario, cierre de fábricas y pérdida de soberanía. ¿Querés saber, Cristalina, cómo está hoy la Argentina después de que volvieron ustedes y terminaron trayendo a su mejor alumno? Bueno, dice, el consumo sigue en caída libre desde hace 16 meses. Más de 180.000 empleos destruidos en el sector privado. Según la ONU, no los cucas, la ONU, dice Cristina, Argentina es el país que más se desindustrializó en el mundo. Te aviso algo, Cristalina, tarde o temprano el pueblo va a volver, va a encontrar la forma, el momento, las personas adecuadas y las banderas necesarias para enfrentar este modelo de empobrecimiento que ustedes fomentan desde hace décadas. Porque los pueblos también tienen memoria y dignidad, dice Cristina en un largo mensaje publicado esta mañana en sus redes sociales, en Twitter. Y un postdata, ahí sí, un Che Milei. Postdata con un Che Milei. No se le había perdido. Tranquilo porque de vos no me olvidé, le dice. Lo tuyo en Roma, un papelón, hermano, le dice. Lula y Macron llegaron al velatorio para homenajear a Francisco, como corresponde antes de que cerraran el féretro. Y vos aterrizaste en Roma cuando ya habían cerrado la Basílica de San Pedro. Haceme el favor, fíjate quién te maneja la agenda y el protocolo y échalo o échala, dice Cristina. O llegaste tarde por alguna otra razón que los argentinos desconocemos, dice. Bueno, fuerte el cruce tanto de Cristina como de Axel Kicillof esta mañana a la jefa del fondo. Y sobre el viaje de Milei a Roma, toda la polémica de estos días. Milei llegó tarde, efectivamente. Sí. Por más que la niegue. Pero no le gustó que le dijeran. No, nosotros estábamos invitados al sábado, no Sí. para el viernes, no. Bueno, todas esas explicaciones de estas horas. Pero en Falopa, definitiva, que diga que el Vaticano no. A mí el Vaticano me Sí. invitó el sábado. Pero no, maestro, o sea, no había invitación para ir a saludar, No, digamos, el último adiós a cajón abierto. No llegó. Llegó tarde y por quedarse boludeando acá, además. Que ese es el Sí, punto. claro, eso es Porque lo que sí. hablábamos la semana pasada. Llegó tarde por quedarse acá
en la escuela de Venegas Lynch a darle un premio a este español al que le siguen dando premios. Llegó de Roma el domingo y fue de vuelta a la Casa Rosada a darle otro premio al español. Una cosa a favor de Milei de lo del viernes, le dieron una toga y a él le gusta mucho disfrazarse de cosas. Ah, sí. Entonces él fue muy atractivo para la propuesta, ir con toga. ¿No viste que salió a saludar? Salió después que se fue a la casa con la toga puesta. Por eso se le hizo tarde y llegó tarde a Roma para el último adiós al Papa, Francisco. Pero tenía una toga. Bueno, cuando llegó al Vaticano ya habían cerrado las puertas de la Basílica de San Pedro. Dedicó buena parte de la agenda del jueves a dar entrevistas, a homenajear a este tal Jesús Huerta de Soto, que es una especie de faro para Milei, un anarcocapitalista, que habla pestes del Papa Francisco. Sí. ¿no? Uno de los detractores del Papa Francisco, que Milei toma, lo del maligno viene de ahí, viene de este español, etc. Claro, porque el chabón, una de las cosas más importantes que hizo fue hacer un paralelismo entre el evangelio y la economía de mercado, en la que la economía de mercado es un poco las fuerzas del cielo y el Estado es el maligno, el enviado maligno. Bueno, lo cierto es que Milei sí llegó, obviamente, para participar el sábado del multitudinario funeral, que es impresionante, ¿no? ¿Vieron las imágenes? Tremendo. Tremendo, impresionante la despedida del Papa Francisco. Un fin de semana a pleno Papa. Muy papista, sí. Bueno, al presidente lo ubicaron en una zona especial, obviamente porque Bergoglio era argentino. Pero cuestión que a la despedida con el cajón abierto, como estuvo Lula, como estuvo Macron, como estuvieron jugadores de fútbol argentinos de la Roma, Paredes, Dybala y demás, como pasaron varios de los dirigentes más importantes del mundo. El príncipe de Inglaterra. El príncipe de Inglaterra, etc. Bueno, ahí no estuvo el presidente argentino para despedir al Papa argentino. Llegó al día siguiente, obviamente, llegó tarde. Y después volvió el domingo y de vuelta se encargó de homenajear al español. Condecoró con la Orden de Mayo al economista Jesús Huerta de Soto en un acto en Casa Rosada. Y parece que llegó insolado de Roma, estaba muy preocupado y según contó él mismo en un discurso, sé que le pareció un datazo, la diputada Lemoine hizo, dijo él, magia con el maquillaje. Llevado a cabo por la ministra Petovelo, que no está porque quedó reventada del viaje que venimos de Roma, todos insolados además, cosa que no se nota gracias a que Lilia hizo una cosa prolija en mi cara, magia hizo directamente. Cuando dice Lilia es una diputada nacional, ¿no? Que evidentemente también tiene una changuita de maquilladora del presidente. La chambita. Es insólito todo. Es realmente insólito. Es realmente insólito. Bueno, pero ante las críticas, ni siquiera ante las críticas, ante la información de que Milei había llegado tarde, viste que Milei con el tema de las críticas no se lleva del todo. No. Hizo una reflexión a la que por las dudas aclaró que se trataba de una reflexión. Voy a hacer una reflexión que antes va a decir reflexión. Sí. Es como para que quede claro que esto es una reflexión. Sí. Pongo reflexión en mayúsculas y siguiente la reflexión. Y la reflexión no dista mucho de lo que ponía mi tía en el Facebook de 678 en 2014, digamos. Sí, claro. Bueno, a la luz de los comentarios del periodismo Pim Pam Pum, cada día me queda más claro que obedece a un déficit de IQ muy severo, ya que no tienen la capacidad para entender, son brutos, lo importante. Chao, dice el presidente. Y después está esa línea muy repetida de no odiamos lo suficiente a los periodistas. Claro. Ahora lo vamos a repasar. De hecho, fue un tuit que le dedicó el propio Milei a Bonelli, que le dice... Bonelli básicamente informó, el presidente llegó tarde a Roma para pelear por Francisco, ¿qué opinás? Era el tuit de Bonelli. Siempre peleado con los hechos, un mentiroso patológico, no importa el tema que trate, siempre miente. En definitiva, vale la reflexión tuitera, 2 puntos, dice el presidente de la Nación, la gente no odia lo suficiente a los periodistas. Bien, de vuelta. Bueno, pues es que, viste que ahí está muy de moda en Twitter que alguien dice algo y va alguien atrás y le pregunta a Grok, que es la inteligencia artificial de Twitter, ¿qué opinás de esto? O dame información sobre esto que está diciendo. Entonces alguien le dice, Milei, @Grok, Milei llegó tarde a Roma para despedir al Papa Francisco con el cajón abierto, pregunta un usuario. Grok, la inteligencia artificial, responde, Milei llegó a Roma el 25 de abril de 2025 después de que el ataúd del Papa Francisco se cerrara esa noche, por lo que no pudo despedirse con el cajón abierto. Sin embargo, asistió a la misa fúnebre del sábado 26 de abril, sentado en primera fila, cumpliendo con sus deberes diplomáticos. Aunque Milei negó haber llegado tarde, la evidencia sugiere que no estuvo presente durante el velatorio público. Dice la inteligencia artificial que ya es prácticamente un enemigo declarado del gobierno, ¿no? Sí. Se pelean con los robots. Ya. Sí, igual estaba Perón, Evita, le pidieron los 5 argentinos más importantes de la historia, puso Perón, Evita y Néstor. Entre los 5 está... Un montón, Grok. Está la Grok está muy pucardo, Grok. No. Es que es Grok con K, debe ser por eso. Debe ser eso. Bueno, hay otra polémica por estas horas, que es que la ministra de Seguridad anduvo de paseo por Roma después del funeral del Papa.
no sé si la vieron. Bien ahí, Tuki en la Fontana di Trevi. Ya que estaba en Roma, dijo, Pato, Está bien. me doy una vueltita por la Fontana di Trevi. Es una pena estar ahí, ¿no? Y no la ir verdad, a tirar una monedita a la Fontana di Trevi. Lo mismo dijo Bullrich. Andá a saber qué deseo pidió, ¿no? Desde la Fontana di Trevi, Bullrich habló con Perfil. Perfil pudo entrevistar a la ministra mientras se encontraban recorriendo la ciudad. Ahí habló de la comitiva, que calificó de austera, de que tuvieron la posibilidad de traer más personas, pero no lo hicieron. Hay polémica por estas horas con una TikToker, una especie, no sé, una especie de CM, ¿no? Que habrán llevado, obviamente, para hacer video del viaje. Sí, Macarena Rodríguez. Claro. Lo pasa es que están desmintiendo que sea su CM, que en realidad que Adorni no tiene CM. Dicen, es una TikToker que aparentemente está laburando en la campaña de Adorni. Y la llevaron para, para registrar. Sí. Pero no tiene el título de CM, no es CM. Bueno, No trabaja de CM. No, es personal del departamento digital. Pero bueno, no es CM. Es personal del departamento digital. Sí. No, y llevaron, obviamente, la crítica ahí es, che, te está llevando para hacer campaña Sí. con recursos de la tuya, de todos, un CM a Italia. Bueno, todos se llevan un CM a todos lados. Sí. Hoy cualquiera que viaja, cualquier dirigente político que viaja se lleva Está muy primero bien. el CM, Ay, el que le mira. hace los videitos para la red y después vemos si hay lugar para la familia. Sí, y a mí me da paja sacarme fotos y qué sé yo, ¿viste? Yo digo, ¿ves? Si Claro. tuviera alguien que me siguiera, decía, ay, bueno, esta Claro. te la subo, pero no, como no me saco fotos. No Bueno, la subo. el que no sabía que Patricia Bullrich había estado meta foto en la Fontana di Trevi es el jefe de gabinete, Guillermo Franco. No, ¿lo agarraron en mola a Guillote? Dijo que la comitiva estuvo muy poco tiempo en Roma y que, bueno, no sabía que Bullrich había estado en la Fontana di Trevi, que no era un viaje para hacer recorrido, dijo, a ver. No, puedo ver fotos que se van a publicar de ella en la Fontana di Trevi, le cuento. ¿Foto de quién? De Patricia Bullrich. Le cuento. Sí. Ni sabía, no sabía que había estado. La verdad es que nosotros estuvimos en Roma muy pocas horas, ¿no? Yo después de la ceremonia de el funeral de Francisco, que eso debe haber terminado, supongo yo, cerca de las 12 del mediodía, 12 y pico. Nos fuimos al hotel y yo almorcé en el hotel y me quedé en el hotel hasta que salimos. No, ni salí a caminar por la calle, ¿no? Bueno, la verdad tampoco había mucho tiempo para hacerlo. No sabía que la ministra había ido hasta la Fontana di Trevi. Igual es un lugar que siempre es lindo visitar en Roma, Sí, ¿no? Una cosa claro. muy particular. La verdad que sí. Como tanta de Roma, la verdad que Roma es una ciudad espectacular, pero bueno, este no era un viaje para hacer recorrido, porque era muy cortito, ¿no? Así que no sabía que había estado Patricia ahí. Ella se quedó igual. Cuando nosotros volvimos a las 7 de la tarde, ella se quedó porque tenía vuelo. Bueno, después tiene otro viaje a otro lugar, qué sé yo, pero bueno, cuestión que Bullrich se quedó unos días más y dijo, bueno, yo ya que estoy acá, me hago una vueltita por la Fontana di Trevi, tiro una monedita, me saco una foto, ¿quién no? ¿No? Ya que estás ahí. Claro, pero si estás ahí, escúchame, no vas a ir a pedir por Petri que no lo echen. Dale. Puedo decir que ese habrá sido el deseo Sí, de Es lo que Bullrich. le queda, es lo que le queda ahí. Bueno, cambiamos de tema. Hablando de esta nueva línea libertaria que dice no odiamos lo suficiente a los periodistas, que se repite mucho, ¿eh? Ahora lo vamos a ver. Está lleno. Yo pensé que era solo el presidente, pero está lleno de mensajes No, obvio. en Twitter de no odiamos lo suficiente a los periodistas. Es como el nuevo nos chupa la pija la opinión de los cucas. Que por supuesto no es que les importa tampoco, porque están todo el tiempo hablando de la opinión de No, los claro, cucas. es un programa para hablar de la opinión de los Claro. cucas, básicamente. Bueno, esta mañana habló Roberto Navarro, volvió al Destape. No sé si lo vieron, si no lo vieron les vamos a compartir algún fragmento. Contó cómo fue el ataque que sufrió en el lobby de un hotel el pasado lunes. Culpó al presidente Javier Milei y a Luis Majul por fomentar los discursos de odio. Cuenta que minutos después de entrar al hotel, una persona comenzó a insultarlo y que otro le pegó en la cabeza desde atrás. A ver qué dijo. A las 5 de la tarde fui a un hotel, entré al lobby de un hotel para tener una reunión. Al rato una persona empezó a gritarme, a insultarme, me decía, mentiroso hijo de puta, mentiroso de mierda. Yo hice como que no lo escuchaba durante un tiempo. Él seguía, lo hacía cada vez más alto. Mi indiferencia aparentemente lo hacía ponerse peor, hasta que finalmente yo fui hacia él. Esa persona directamente ahí me atacó físicamente, y mientras trataba de sacármelo de encima de él, recibí un golpe de atrás. Después me enteré que esas personas habían entrado las dos juntas al hotel, que estaban juntas en el bar,
que una había pasado por adelante mío, incluso cuando se fue atrás mío, para pegarme ese golpe en la cabeza desde atrás. Nunca había recibido un golpe así, la verdad. Yo no sé si tenía algo en la mano que lo hizo más pesada, o si él era muy fuerte o es un profesional. La cuestión es que terminé internado en el Instituto del Diagnóstico durante 48 horas. El hematoma que tenía en la cara era gigante. Y pensaban que eso mismo se iba a generar internamente, que se iba a generar un hematoma subdural. Era lo más esperable porque yo estoy anticoagulado desde hace 10 años cuando tuve un ACV, lo tuve al aire. Bueno, ahí está el mensaje, la explicación, el relato de Roberto Navarro de qué sucedió la semana pasada. Muchos nos preguntaban por estas horas y todavía hoy qué se sabe, cómo está. Y bueno, ahí está él mismo contando qué sucedió. Y después Navarro responsabilizó directamente a Milei y a Majul por el ataque que recibió. Yo hago responsable al presidente de la Nación, Javier Milei, por lo que me pasó o me pueda pasar. Y también a Luis Majul, que trabaja de eso, trabaja de marcar. Pone atrás de él una foto, lo ha hecho con Grabois varias veces, y la otra vez que lo hizo varias veces con Grabois, Grabois fue atacado en la calle. Grabois fue atacado en la calle, porque generan eso. Y Majul se ocupa de marcar, ¿no? Yo pensé mucho si mostraba... Cuando yo llegué tenía la cara destrozada, muy hinchada, en realidad, una cosa terrible. Estuve con hielo todo el tiempo, con antiinflamatorios, pero de todas maneras al otro día pensé, bueno, me voy a sacarla así como estoy, para que se vea, para que le pongamos un poco más de realidad a esto y que no sea nada más que lo que yo cuento. Entonces muestro una cosa un poco íntima, pero así estaba a las 24 horas. Así tenía la cara a las 24 horas. Y el temor era que eso mismo pasara por dentro. Estaba todo conectado con mis problemas cardíacos. Eso es lo que me hicieron. Y yo me preguntaba, y le pregunto ahora, presidente, ¿le parece suficiente odio ese? Y esa pregunta tiene que ver con, y miren, la cantidad de tweets que repiten el mensaje de Milei pidiendo odio a los periodistas. Y acá siempre decimos lo mismo. Más allá de los periodistas, es también contra los economistas, es también contra la política, pero después es contra cualquiera, ¿no? Cualquiera que no piense como el gobierno, bueno, es sujeto de ataque. No odiamos lo suficiente a los periodistas, pero además, de hecho, dicho esto por funcionarios del gobierno y gente financiada por el gobierno, alimentados a pauta, a fondos reservados. No son solo cuentas de Twitter random ahí que toman el mensaje del presidente y dicen no odiamos lo suficiente a los periodistas. Es un mensaje que se repite permanentemente desde lo más alto del poder político, el presidente y su tropa digital, el Gordo Dan, etcétera, ¿no? Todas estas cuentas sí. que funcionan como parte del dispositivo de comunicación oficial, es decir, desde el Estado, están llamando a odiar lo suficiente. ¿Qué sería odiar lo suficiente? Ah, bueno. No todos, ¿eh? Pero entran todos, o sea, estaba Añelo ahí, que es... Añelo, el relator oficialista. Pero que es recontra oficialista. Exactamente. Entonces vos tenés ahí un mensaje, esto lo venimos diciendo desde hace rato y va más allá del periodismo. Esto no tiene que ver con una cuestión corporativa de periodistas defendiendo periodistas. Esto es, así funciona el odio. El odio cae desde lo más alto del poder político, desde lo más alto del poder, y se derrama luego horizontalmente. Entonces lo que empieza a suceder es que de repente es culpable de lo que a vos te pasa, de la plata que a vos te falta, de que vos no llegues al fin de mes o de que no consigas el trabajo que necesitas, etcétera, el otro que tenés al lado, y no el verdadero responsable de todo esto. Entonces el culpable es un periodista, el culpable es un economista, el culpable es alguien que votó a no sé quién, el culpable es tu vecino, el culpable es el carnicero. Entonces nunca es suficiente el odio que hay en la sociedad desparramado de lo más alto del poder político. Y desde hace ya varias semanas lo que empezamos a ver es que esto empieza a tener impacto en la realidad, en la vida real de las personas. Cuando tenés un presidente permanentemente, por ejemplo, desde Davos para acá, en un momento medio como que aflojaron, pero con un discurso de odio a la comunidad LGBT, de odio a las minorías en general. ¿Qué pasa después en la vida real de esas personas? ¿Sufren las consecuencias en la calle? Se está por cumplir un año
del Del- triple del lesbicidio de Barracas. Exacto. Y que ocurrió exactamente lo veníamos de una andanada. De odio a todo el colectivo LGBT y las lesbianas en particular. Claro, y luego eso baja y ¿Y sí? tiene consecuencias y pega en la vida real de las personas. Bueno, en esa está el gobierno, ¿no? Se ve que no hay mucho resultado para mostrar, entonces la que va es pelearse con el periodismo, odiar al periodismo. Bueno, en fin. Cambiamos de tema. El precio de la carne se dispara, suma presión a la inflación de abril, se vienen también aumentos en el transporte, ahora te lo cuento. La inflación y la salida del cepo impactaron en el precio de la carne y se están registrando subas en algunos cortes de hasta 36%, según datos oficiales del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, el IPCBA. Entre finales de marzo y esta semana hay aumentos de, por ejemplo, el roast beef, 36% de aumento. Pasó de 9.000 y pico a 13.000. Más de 13.000 mangos el kilo. La Bien. carnaza común, también 36% de aumento. Pasó de 7.000, siempre según la carnicería del barrio y tal, ¿no? Esto Sí. ya lo sabemos, pero en promedio. 7.300 y pico a más de 10 lucas el kilo. El cuadril subió 33%. Ya estaba caro, de 12 lucas y pico a casi 18 lucas, según el IPCBA. La paleta, un 32% de aumento, de 10 lucas a casi 14. Todo Por esto eso, de los fines de marzo, ¿eh? Los cortes más históricamente económicos, como la carnaza, como el roast beef, como la paleta, Claro. están a Son los que niveles. más están aumentando. Sí, a niveles imposibles ya. Claro, imagínate, sí. Sí, las picadas están carísimas. La picada comuna está cara. Es El tremendo. kilo de carnaza, 10 lucas, ya es como... Sí, Sí, por sí, eso el que son kilo. los cortes un poco Sí, más es el kilo económicos. que sirve una carne que sirve para guiso. Para de guiso, algo, porque nada no puedes más, hacer mucho claro. más que eso. Bueno, vamos a dos móviles, uno en C5N y otro en La Nación Más. Un carnicero habla del aumento en el precio y la especulación con el dólar, dice, a ver. Sí, la realidad es que aumentó demasiado. Todo se debe a una especulación que hubo también con el tema de lo que pasaba con el dólar y demás. Y la realidad es que lo subieron demasiado. Después volvió a bajar un poco, pero igual quedó en aumento en relación a lo que veníamos el mes pasado. Claro, se especuló con un dólar muy por encima de lo que quedó y después no bajó al mismo nivel. Exactamente, todos tratan de cubrirse por una supuesta cotización del dólar y bueno, lo que pasa es que terminamos pagando el pato todos nosotros que estamos trabajando y la gente que tiene que comer en las casas. ¿Qué estás notando? Otro móvil ahora en La Nación Más, dice en el C5N, el testimonio de un carnicero tras la fuerte baja en el consumo de carne. Pasó este mes, se sintió muchísimo, fin de mes, muchísimo, y con todos los clientes y la gente que viene por ahí a comprar diariamente, se notaba, todo el mundo me decía, está flojo el laburo, y eso por lo menos es un consuelo que tenemos nosotros porque uno piensa que está haciendo las cosas mal, pero bueno, la realidad es que están todos así con el laburo flojo y bueno, también se debe al no consumo, a los precios que están hoy en día la carne. Bueno, en definitiva, falta que salga Milei ahora y diga no odiamos lo suficiente a los carniceros. Sí. No sé qué van a decir, no odiamos lo suficiente a los productores de carne. ¿De quién es la culpa entonces acá de que aumente tan fuertemente en tan poco tiempo el precio de la carne? Mientras tanto, también aumentan los boletos de colectivos, subtes y premetro en el área metropolitana de Buenos Aires, hablando de inflación y el aumento del costo de vida. Desde este jueves 1 de mayo comienzan a regir nuevas tarifas en algunos medios de transporte del AMBA, luego de una aplicación de un aumento que va hasta casi el 6% respecto al de abril. Agustín Massa en Infobae cuenta que en el caso de las 103 líneas sobre las que tiene injerencia el Gobierno Nacional, no incrementan sus pasajes desde agosto de 2024 y se mantendrán sin cambios en el mes próximo, pero la suba impactará en las líneas de colectivos de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires. Habrá sí ajustes también en el subte y el premetro porteño. Entonces, a partir de ahora, un laburante tiene el bondi en el mínimo del área metropolitana de Buenos Aires en 450 pesos. Es el mínimo, el de menor distancia. El de tren va de 280 a 450. El subte está casi una luca ya, 919 pesos el subte. El subte está bonito. Además no importa cuántas estaciones viajes. Viajás 2 estaciones, viajás 5, es 920 pesos, ¿no? Sí. Los que todavía pueden viajar en subte dicen que mejoró muchísimo el viaje en subte porque no va nadie. No va nadie, está vacío. Claro, No, Sí, claro. lo que vale, claro. Es una El otro locura. día anduve por allá, por la zona de, el centro, que era 9 de julio, Ujú. que era siempre un cruce de varias líneas, ¿no? Tenía la D, cruza la C, un lugar donde muchos, Confluyen de varias muchos, líneas de subte. siempre, hora pico, mucha gente yendo de un lado para el otro, quilombo, subir a uno, cruzar al otro, caos de gente, nadie había.
nadie, pero allá está zarpado. La zona 9 de julio, en la estación de subte, no hay nadie. Bueno, claro, está casi una luca el boleto, ¿no? Bueno, claro, sí. Y el premetro ya pasa a los 300 pesos también. Todo eso sumado a los varios viajes que hacen los trabajadores por día para llegar desde la provincia de Buenos Aires o para ir hacia la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando del área metropolitana. Sí. Se lleva un costo de vida fuerte por mes. Los bondis suben los que circulan solamente en la ciudad de Buenos Aires y los que circulan solamente en la provincia de Buenos Aires. Lo que van al AMBA, digamos, por ahora no suben, los que corresponden a Nación, digamos. Exactamente, pero bueno, sube el costo de vida permanentemente mientras el gobierno muestra que la inflación baja. Es como llamativo, la plata alcanza para menos que antes, pero el gobierno tiene domada la inflación. Después veremos cómo la explica. Amigos, hasta ahí las últimas novedades de la política nacional. ¿Qué pasa en el mundo, Ori? Vamos a empezar con una crisis absolutamente inédita en la península ibérica. Estamos hablando de un apagón masivo que se produjo este lunes, que está afectando todavía a millones de personas y a todo tipo de servicios en España, en Portugal y en mucho menor medida también en el sur de Francia. ¿A qué se debe concretamente esto, Mati? ¿A qué? No se sabe, aunque no faltaron rumores y seguramente todos ustedes también las hayan visto circular. Lo que aseguró Pedro Sánchez hace minutos apenas es que no se puede descartar ninguna hipótesis, pero no hay datos a esta hora concluyentes sobre lo sucedido y que todavía se están estudiando las causas de ese apagón masivo, con unas imágenes bastante impactantes, ¿no? Ajá. Lo que uno tiene en mente a veces lo que es un colapso, gente que no solamente se encontró sin saber para dónde ir, pero es el efecto sorpresa y también cómo reaccionar cuando uno no puede ni utilizar el teléfono ni los transportes públicos y demás. Es el colapso, es como la película, la serie que nos recomendaste. Cada tanto la recomendamos. Y sí, hubo un poco de eso, ¿no? En las imágenes que circularon es entendible por la magnitud del apagón eléctrico del que estamos hablando. ¿Qué más decir? Entonces es mejor no especular. Esto insistió Pedro Sánchez. Realmente las fake news fueron un montón. Claro. Si bien hay analistas que están barajando hipótesis y se entiende que son de diversas índoles, algunos dicen es un problema con el sistema, otros podría ser un ciberataque, etcétera, pero el hecho de darlo por sentado y además agravar la noticia, ¿no?, con bulos, con fake news, bueno, es lo suficientemente preocupante como para que el gobierno español insistiera en solamente darle pelota a lo que dice el gobierno, en todo caso lo que dicen las autoridades al respecto. Desde la empresa Red Eléctrica, que es la que se encarga de todo esto en España, dicen que el apagón es excepcional y totalmente extraordinario, y también dicen que tardarán entre 6 y 10 horas para finalmente poder restablecer el servicio por completo. Se están ayudando ahí también con suministros de Francia y Marruecos para tratar de paliar la crisis hasta que tenga una resolución completa. Bueno, ahora les traje una foto que nos dejó este fin de semana. Le quiero contar que Donald Trump y Volodymyr Zelensky se reunieron en la Basílica de San Pedro apenas unos momentos antes del inicio del funeral del Papa Francisco. La foto le estamos compartiendo ahora. En realidad existen varias fotos con distintos ángulos. Sí. Esta es una posible. Pero finalmente se encontraron. Se encontraron, que es un poco lo que nos preguntábamos, ¿no? Sí. En la previa justamente de esa gran jornada de despedida del Papa Francisco del sábado. Bueno, los dos dirigentes sentados en sillas de metal dorado, terciopelo rojo, inclinados uno hacia el otro, han dejado la foto más destacada, la más comentada de este fin de semana en materia geopolítica, me refiero. Por supuesto que las fotos que tienen que ver con la despedida del Papa Francisco, insisto con eso, lo quiero santo, superan a todas las demás imágenes, pero esta sí que es importante en el terreno geopolítico. La cita duró menos de 15 minutos, algunos dicen apenas unos 10 minutos, no hubo anuncios concretos después de la cita, pero lo que sí podemos decir al menos es que finalmente ha sido reanudado el diálogo entre ambas partes después de la humillación de Donald Trump a Volodymyr Zelensky en el despacho Oval, que fue el último encuentro que tuvieron ahí
en febrero. Esta foto sigue a lo que hablamos nosotros la semana pasada, las negociaciones entre las distintas partes involucradas en el conflicto en Ucrania, los bombardeos rusos a Kiev, el descontento de Donald Trump por los ataques en momentos en que el acuerdo con Rusia estaba supuestamente muy cerca, según las propias palabras de Donald Trump, y también en medio de las advertencias de Estados Unidos de que se retirará si las negociaciones no dan algún tipo de resultado ya, muy pronto. Incluso se hablaba de esta semana, unas advertencias reiteradas este domingo por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Entonces se abre una semana clave para Ucrania, que empezó con el anuncio por parte de Vladimir Putin de una tregua de 3 días entre el 8 y el 10 de mayo para el aniversario 80 de la Segunda Guerra Mundial. Terminó simplemente con un breve anuncio para decirle, ya que estamos mencionando a Donald Trump, que hoy se vota en Canadá y habitualmente no les interesa tanto, pero en estas oportunidades Sí. que claro. Nos encanta. ¿Qué pasó con McCartney? ¿Quieres cantar un poquito? Sí. Dale. ¿Hay que votar a McCartney? ¿Por qué votan un lunes? Rarísimo. Bueno, estas elecciones que suceden en un contexto muy especial, en plena guerra comercial arancelaria, pero también una guerra de soberanía, ya que Donald Trump amenazó con convertir a Canadá en el estado número 51 de Estados Unidos. Lo ha reiterado este fin de semana, diciendo, y con esto terminamos, elijan al hombre que tiene la fuerza y la sabiduría para reducir sus impuestos a la mitad, aumentar su poder militar de forma gratuita al nivel más alto del mundo, hacer que su automóvil, acero, aluminio, madera, energía y todo lo demás negocios se cuadrupliquen en tamaño. No sabemos de dónde saca los datos Donald Trump. Viste que ya no importa tanto. Con 0 tarifas y 0 impuestos, y Canadá se convierte en el apreciado, el tan deseado estado número 51. Bueno, ¿y de McCartney? De McCartney está bien en los sondeos, está bien. ¿Está bien en los sondeos McCartney? De Canadá. Vamos Estuvo McCartney, vamos. ¿Cómo hacer? cantando un montón, ¿eh? De Canadá. Estamos haciendo campaña por McCartney, espero que no le aparezca después, ¿viste? Una de esas cosas que aparecen. De Canadá. Ay, no. De Canadá. Por la duda, ¿no? Amigos, amigas, hasta ahí entonces el resumen imposible de Maldita Suerte. Maldita suerte. Maldita suerte. En El Destape 1070.